¿Te pasó alguna vez de sentir que estás hablando con cientos de personas, con muchísima gente, y que a pesar de hablar con cientos de personas no llegas a ningún lado, de que no logras ningún resultado en consecuencia, o de que hablaste con muchísimas personas, pero ninguna se te termina siendo tu cliente, ninguna te termina comprando tu producto o tu servicio, ninguna se termina afiliando y por ende no terminas creciendo y por ende tampoco terminas ganando dinero? ¿Te pasó alguna vez de hablar con muchísima gente y de sentir de que no llegas a ningún lado? De que quizás toda la gente no está interesada, de que nadie tiene el dinero, de que a nadie le interesa la oportunidad, de que te llegan malos clientes, de que solamente hablas con personas desinteresadas y ahí te empezás a preguntar, ¿será que yo estoy mal? ¿Será que el negocio no funciona? ¿Será que lo que tengo no es bueno? ¿Será que estoy vibrando bajo? ¿Será que mi energía es la incorrecta? Y te empezás a preguntar un montón de cosas. Y la realidad es que es muy probable que si sos nuevo o si llevas poco tiempo dentro de un negocio de network marketing, redes de mercadeo, un negocio de marketing de afiliados, un negocio donde constantemente estás hablando con personas, y acá hago un pequeño paréntesis, y es que todos los negocios funcionan con gente, cualquier negocio necesita personas para funcionar, ya sea una panadería, una carnicería, no sé, una tienda de Apple, un supermercado, un banco o un colegio siempre necesitan personas para funcionar. De hecho, todo lo que nosotros querramos en esta vida siempre lo vamos a obtener a través de otra persona. Entonces, haciendo ese paréntesis, entendemos que todo funciona con gente. Ahora, cuando nuestro negocio se basa diariamente de hablar con personas, de promover un producto, de promover un servicio, y te empezás a dar cuenta de que quizás no todas las personas te hacen caso, empezás a hacerte algunas preguntas, como ¿será que no me funciona? O como alguna de las que te acabo de nombrar recién. Pero hay una cosa que tenés que tener en cuenta si recién estás iniciando en este tipo de negocios, que es el error más común que suelen cometer las personas y que incluso yo también cometí, y por eso hoy te lo vengo a comentar, porque es algo que a mí me sirvió para destrabar mi trabajo en esa etapa de estancamiento inicial. Cuando yo inicié, hablaba con muchísimas personas, hablaba por las redes sociales, hablaba mediante publicidad que yo pagaba para que me lleguen mensajes de personas supuestamente calificadas, pero a pesar de todo no llegaba a ningún lado. Y me pasó y yo cometí este error, por eso te voy a decir cuál es el error que no tenés que cometer. Uno de los errores más grandes que puedes cometer es intentar vender con las características de tu producto o de tu servicio. Y ojo, no digo que no promuevas las características o que no edifiques tu producto o tu servicio, porque las características en muchos casos te van a servir muchísimo para algunos tipos de personas en específica. Pero en la mayoría de los casos tenemos que entender que nosotros, cuando hablamos con gente, justamente estamos hablando con gente, estamos hablando con personas, y las personas somos raras, las personas tenemos sentimientos, tenemos pensamientos y nos pasan cosas. Entonces a veces cometemos el error de avalancharnos hacia una persona intentando hablar de todas las características de nuestro producto, intentando resaltar lo mejor posible y edificar de la mejor manera nuestro producto o servicio, cuando la persona quizás seguramente ni siquiera le interesa o ni siquiera nos preguntó tantas cosas. Quizás la persona quería preguntarnos algo o quería saber una cosa, pero nosotros le salimos contándole absolutamente todo. Porque nuestro producto, nuestro servicio es lo mejor del mundo, que nosotros lo sabemos y se lo queremos hacer saber a esa persona. Y pensamos de que por promover algo que sea bueno, que sea bonito, que le vaya a servir a la persona y que nosotros sabemos que le va a servir internamente, pensamos que solamente por promover las cualidades y resaltar las características, la otra persona le va a interesar. Pero no necesariamente es así. Como te acabo de decir recién, las personas somos personas, tenemos sentimientos, tenemos pensamientos y nos pasan cosas. Entonces, ¿por qué a una persona le puede llegar a interesar lo que vos tenés en tus manos? Ahí es donde empieza la pregunta que te va a ayudar a destrabar. Y cuando nosotros hablamos con personas, tenemos que entender de que somos como si fuéramos un médico. Nosotros somos médicos solucionadores de problemas. No importa el negocio en el que estés, al menos entiendo de que en la mayoría de negocios o en la mayoría de productos o servicios logramos solucionar un problema para un cliente, el problema para una persona. Todas las personas tenemos problemas de tiempo, tenemos problemas de dinero. No, las personas no están conformes con el lugar donde trabajan, ya sea porque les queda muy lejos y tienen que viajar,
ya sea porque no les gusta la relación que tienen con su jefe, porque no les gusta quizás lo que les pagan, no le pagan lo suficiente, tienen que trabajar muchas horas, es un trabajo desgastante, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mil razones por las que una persona puede estar inconforme con su empleo actual, si es que tiene un empleo tradicional como lo suele tener la mayoría de las personas. Ahora, cuando vos vas al médico, ¿qué es lo que hace el médico apenas llegas? Te empieza a medicar, te da una pastilla, te da una medicina, te mete una inyección automáticamente apenas llegas. Seguramente no. Lo primero que hace un médico cuando vos te duele algo, cuando te sentís mal, es hacerte preguntas. Y hay otro pequeño paréntesis. ¿Por qué una persona va al médico? Una persona va al médico cuando le duele algo, cuando tiene algún problema, cuando tiene algún síntoma, cuando le duele la cabeza, cuando le duele la panza, o en el peor de los casos cuando tuvo un accidente y se lastimó, por ejemplo. Pero una persona va al médico cuando le pasa algo, cuando tiene algo que le duele, cuando tiene un problema que tiene que solucionar. Entonces, cuando vos vas al médico, ¿qué es lo primero que hace justamente, qué es lo primero que hace el médico, el profesional, el doctor, en este caso, es ejecutar un diagnóstico? ¿Cómo ejecuta un diagnóstico un médico? Haciendo justamente preguntas. Un médico inicialmente es un preguntador experto, es un preguntador específico, porque lo que hace son preguntas concretas para poder ejecutar un diagnóstico, para saber qué es lo que le duele al paciente. Y cuando vos vas al médico, te empieza a hacer preguntas. Por ejemplo, ¿qué comiste la última semana? Si te duele la panza, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué comiste la última semana? ¿Estuviste haciendo alguna actividad física? ¿Estuviste haciendo esto? ¿Tomaste alguna medicación? ¿Hiciste esto o lo otro? Te empieza a hacer preguntas con las que empieza a sacar un diagnóstico. Y una vez de que el médico tiene el diagnóstico en base a las preguntas que te hizo, que te sacó muchísima información acerca de tu último comportamiento para saber qué es lo que te pasa, ahí el médico te da una receta, te da una cura o te da una solución para tu problema. Y ahí tu médico te dice, mira, lo que vos tenés es esto y esto y esto, tenés, no sé, tenés una gastritis, por ejemplo, o no sé, tenés fiebre, tenés una gripe, entonces lo que te vas a tomar es un paracetamol cada 8 horas, te vas a poner paños de agua fría en la cabeza y vas a hacer esto y esto y esto. Entonces, el médico no te da cualquier cosa. Cuando vos vas al médico, el médico no te da automáticamente una inyección o una pastilla, o vas al médico porque le decís, doctor, me duele la cabeza, y el médico te da una medicina para la rodilla. No tiene ningún sentido. Si vos vas al médico porque te duele la cabeza y el médico te dice, tomate esto para la rodilla, vos vas a decir, este médico es tonto o qué le pasa, ¿no? Es como que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el médico? Un profesional en el negocio, lo primero que hace es escuchar. Lo primero que hace es escuchar a su paciente para poder luego ejecutar un diagnóstico. Entonces, cuando nosotros tenemos un nuevo cliente o un nuevo prospecto, una persona interesada a la cual tenemos la oportunidad de hablarles acerca de nuestro negocio, acerca de nuestro producto, acerca de nuestro servicio, lo primero que tenemos que hacer es escuchar. Pero ¿cómo vamos a escuchar? Primero haciendo preguntas específicas. No hay muchas preguntas difíciles que se puedan hacer. La realidad es que con muy pocas preguntas podés obtener muchísima información acerca de una persona. Y acá voy a hacer otro paréntesis. ¿Por qué nosotros vamos a hacer preguntas y por qué vamos a escuchar a una persona? Porque cuando nosotros recibimos un nuevo prospecto, cuando recibimos una nueva persona interesada, estoy hablando más que nada en el caso de, por ejemplo, publicidades por redes sociales o prospección en frío en redes sociales. Sé que hay muchas maneras de conseguir clientes. Por ejemplo, la prospección orgánica de toda la vida, donde vos vas en el Uber y le empezás a hablar al Uber sobre tu negocio, que lo que voy a nombrar ahora es exactamente igual de aplicable para hablar con el Uber o hablar con la chica del supermercado o hablar con tu mejor amigo del trabajo o de la facultad. Es exactamente igual, simplemente va a cambiar alguna palabra, pero es exactamente el mismo procedimiento que puedes aplicar. Entonces, volviendo otra vez al contexto, más que nada yo me refiero a lo que yo suelo hacer, que son publicidades o redes sociales de forma orgánica. Entonces, cuando una nueva persona viene hacia vos, lo primero que empezás a hacer son preguntas y escuchar. ¿Por qué? Porque cuando una persona quizás viene hacia vos por algo que le llamó la atención,
independientemente de lo que haya visto, la persona lo primero que espera es que le va a responder un robot, que le va a responder un robot sin sentimientos, sin empatía, que ni siquiera le va a preguntar cómo está, que no le interesa la vida de la otra persona y que va a ser como el 99,9% de las demás personas que consultó o que vio por las redes sociales o que vio por YouTube o que vio por Instagram o que vio por TikTok o que vio por cualquier otro medio. Simplemente la persona viene con el prejuicio de que le va a responder una persona totalmente fría y desinteresada por los sentimientos de la otra persona. En cambio, a nosotros, a las personas, como dije antes, somos personas, somos raras, tenemos pensamientos, sentimientos y nos pasan cosas. Nos encanta hablar de nuestros problemas. Hay personas que por ahí ya desarrollamos un poco más nuestra mentalidad emprendedora y entendemos de que en lo que nos enfocamos eso se expande y quizás no hablamos tanto de nuestros problemas, pero la realidad es que la mayoría de las personas ni siquiera conocen acerca de crecimiento personal y a la gente le encanta hablar de sus problemas, a la gente le encanta hablar de lo que le pasa, le encanta hablar de lo que le duele. Todos tenemos un tío o una tía que vive hablando de cuando se separó de su marido, o que vive hablando de aquella vez que la estafaron, o que vive hablando de aquello que le hizo su mejor amiga que la traicionó con, no sé, con una mentira. Tenemos gente de que vive hablando de enfermedades y que le encanta hablar de problemas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a preguntarle a una persona acerca de sus problemas. Llega una nueva persona y lo primero que podemos hacer con esta persona es preguntarle, ¿a qué te dedicas? Simplemente eso. Esta primera pregunta es la que va a abrir el resto de la magia, el resto de todo el procedimiento que va a envolver a esta persona. Y acá ya estás haciendo una gran diferencia con esta pequeña pero estratégica pregunta. Acuérdate que nosotros al ser médicos somos primero preguntadores expertos para luego ser escuchadores expertos. Entonces, la primera pregunta que podemos hacer es, hey, ¿a qué te dedicas? Y ahí ya rompes el esquema totalmente, porque la persona piensa de que le vas a llover la información, de que le vas a tirar encima toda la información y las características del producto y del negocio y que la vas a bombardear y que le vas a spamear de todo. Y la persona dice, hey, yo pensé que me iba a responder un robot, una persona fría y sin sentimientos, pero sin embargo me acaba de responder una persona que me dijo, hey, ¿a qué te dedicas? Se acaba de preocupar por mí. Y la persona obviamente le encanta hablar de sus cosas, entonces te va a contar a qué se dedica. Te va a decir, y yo por ejemplo trabajo en Uber, trabajo en una farmacia, trabajo en una constructora, tengo un emprendimiento. Y ahí obviamente simplemente le vas a seguir la corriente, vas a seguir la conversación, poniéndote en su lugar y hablando de lo que te está hablando. O sea, te dice, trabajo en una farmacia, por ejemplo. Uy, qué lindo, muchas horas trabajas ahí, ¿no? Sí, trabajo muchas horas y demás. Ahí es indiferente de lo que vayan hablando, es simplemente seguir un poco el tema de la conversación. Pero, ¿a qué te dedicas? Trabajo en una farmacia, es una farmacia que tienen mi mamá y mi papá y toda la vida fuimos farmacéuticos y yo también, bueno, terminé la escuela y trabajo acá en la farmacia también. Uy, qué bueno, muchas horas, ¿no? Sí, trabajo no tantas, trabajo 8 horas. Está bueno. Ay, qué bueno, ¿te gusta entonces? ¿Te ves con eso toda la vida o te gustaría hacer algo más? Y esa es la siguiente pregunta súper estratégica. ¿Te ves haciendo eso durante el resto de tu vida? ¿O te gustaría hacer algo más? Y la persona ahí te va a responder acerca de, seguramente, no me gusta. Es lo que suelen decir la mayoría de las personas, de que quizás no están totalmente conformes con el lugar donde están. Por eso están viniendo hacia vos, porque tienen un problema, porque tienen un dolor y vos como médico se los vas a solucionar. Entonces ahí la persona se va a poner a pensar y te va a decir, sabes que está buena la farmacia, pero no me veo trabajando esto toda la vida. Me gustaría hacer otra cosa. Ay, qué bueno, ¿y qué te gustaría hacer? Y me gustaría, por ejemplo, tener mi propio negocio. Me gustaría no trabajar con mis papás y me gustaría tener un negocio donde pueda ganar un poco más de plata y no necesite de mis papás y no tenga ningún jefe. Porque mis papás a veces son un poco molestos y como jefes no son muy buenos y me gustaría no tener jefes. Me gustaría yo ser la dueña del negocio. Ay, qué bueno. ¿Y por qué no lo hiciste todavía? Y ahí es donde la persona te va a hablar de su límite. Te va a hablar de más que su límite, su limitación, su limitante para realizar sus sueños. Fíjate, lo primero que hiciste
fue una pregunta que abre una conversación y que abre la confianza con otra persona. ¿A qué te dedicas? Luego la persona, de contarte a qué se dedica, te empieza a contar qué es lo que le gustaría hacer, porque la mayoría de las personas están inconformes del lugar donde están, por eso te están buscando, por eso están hablando con vos, porque no están conformes. Como no están conformes, te cuentan cuáles son sus sueños, cuál es su proyección a futuro. Te dicen, me gustaría tener un propio negocio, me gustaría no trabajar para alguien más, me gustaría tener tiempo para mi familia, me gustaría comprarme este auto, me gustaría mudarme de lugar, y te empiezan a contar qué es lo que quieren. Y luego lo que vos haces con una siguiente pregunta, que esta es la pregunta más importante de todas, y es la pregunta liquidadora, que es como meter el dedo en la llaga del dolor. Es como si fueras al médico y el médico te mete ahí el dedo justamente donde te duele. Que de hecho pasa mucho, vas al médico y justamente te toca, te aprieta donde justamente te duele. Y esa pregunta es, ¿y por qué no lo hiciste todavía? ¿Y qué te falta para hacer eso? Si estás en un lugar donde no te gusta y, y todavía tenés proyecciones a futuro, ¿qué estás esperando? ¿Por qué no lo hiciste? Y ahí la persona va a abrir los ojos y va a decir, te va a contar acerca de su problema, te va a contar acerca de su limitante y te va a decir, y mira, no lo hice porque no me alcanza la plata, porque acá no gano lo suficiente. Y no lo hice porque no tengo tiempo, porque salgo del trabajo y tengo que estar con mi familia y tengo otro trabajo más y no me alcanza el tiempo. Y la verdad no lo hice porque no tengo conocimientos, porque no sé, porque tengo miedo. O te va a poner su excusa, te va a poner su límite. Y lo que vos vas a hacer es el llamado a la acción. Es esta pregunta donde te intencionás por la persona para solucionar su problema. Y lo que haces es preguntarle, ok, y si yo te muestro algo con lo cual vos quizás dentro de un año o 2 años, sin tener que dejar tu trabajo, ni tus estudios, ni tus actividades actuales, podrías llegar a ganarte el dinero suficiente para poder tener ese negocio propio que tanto querés? ¿Estarías dispuesta a escuchar de qué trata y quizás poder trabajar conmigo? Y la persona va a decir, no sé qué tenés, pero dale, contame cómo funciona, contame de qué trata, quiero saber. La mayoría de las personas te van a decir exactamente lo mismo. Todas las personas te van a decir eso mismo. Porque si vos a una persona le decís, ¿querés comprar un curso? ¿Querés una mentoría? ¿Querés una asesoría? Si vos vas con un megáfono por la calle, por ejemplo, preguntando, ¿quién quiere comprar un curso? ¿Quién quiere comprar una mentoría? ¿Quién quiere ser mi cliente? ¿Quién quiere ser mi afiliado? Nadie te va a decir que sí. Ahora, si vas por la calle con un megáfono gritando, ¿quién quiere solucionar sus problemas? ¿Quién quiere pagar sus deudas? ¿Quién quiere tener más tiempo? ¿Quién quiere tener su propio negocio? Ahí la cosa cambia, porque no te estás enfocando en tu producto. El foco no es tu producto, no es la característica, no es el servicio, no es lo que vos tenés para ofrecer, porque eso es lo de menos. Eso simplemente es decoración, eso simplemente da una mejor experiencia final. Pero lo realmente importante y donde nunca vas a fallar es en solucionar el problema de la persona. Es en ofrecer la solución al problema de esa persona. Y de esa manera tus ventas van a aumentar en un 100%. Porque ya no te estás enfocando en vos hablar, sino que el foco es la persona. Te estás enfocando en escuchar a la persona y solucionar su problema. ¿Quién no quiere solucionar sus problemas? Las personas somos personas, tenemos sentimientos, pensamientos y nos pasan cosas. Y todos queremos solucionar las cosas que nos pasan. Todos queremos ganar más dinero, queremos tener más tiempo, queremos tener un mejor trabajo, un mejor entorno. Y si viene alguien a decirte, ¿sabes qué? Si yo te muestro una manera en la cual podrías solucionar ese algo, trabajando conmigo quizás dentro de 1 año, 2 años, 5 años, podrías conseguirte eso que tanto querés. ¿Trabajarías conmigo? Claramente que sí. No tengo idea de qué tratan, no sé cómo funciona, no sé qué hay que hacer, pero estoy dispuesto a hacerlo. Aplica exactamente esta metodología y vas a ver un cambio brutal en tus ventas, en tus cierres o en tu prospección, en tu manera de hablar con las personas. Interésate por las personas, escucha a las personas. No seas vos la persona que hable,
no seas un vendedor de características, no seas un vendedor del producto, sé un vendedor de soluciones, sé un médico solucionador experto de problemas, sé un médico preguntador, preguntador experto, sé para luego ser un escuchador experto y luego ser un solucionador experto. Te invito a que pruebes esta metodología, que lo pongas en la práctica en tu negocio, en tu día a día, a la hora de hablar con cualquier tipo de persona y que luego me cuentes qué te pareció o si esto te funcionó o no te funcionó. A mí me ayudó muchísimo a crecer, me ayudó a salir de un estancamiento inicial y a poder crecer mis resultados para hacerme independiente 100% gracias a los negocios digitales. Y te invito a que si todavía no conociste el negocio que estamos desarrollando de liderazgo y equipos acá en Argentina y no estás en el proceso de conocerlo con absolutamente nadie, que me escribas en las redes sociales, que me escribas mediante mi Instagram o mi WhatsApp, que está en la descripción de este video, para que nos podamos conocer, puedas saber a qué te dedicas y podamos trabajar juntos y poder ir juntos hacia este proyecto de la libertad financiera. Te veo ahí en el siguiente video.